Para los que no nos conocen, nosotros en Quiltro, somos Quiltro junto con Álvaro, mi socio, Andrés, que no está acá presente, pero también es socio, Liz y Ari, somos el equipo Quiltro. En Quiltro lo que hacemos es acompañar a fundadores, fundadoras de emprendimientos con innovación social y o medioambiental a que puedan crear sus procesos comerciales para poder aumentar las ventas y que el impacto que quieren causar se multiplique. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en Quiltro, y todos los meses tenemos encuentros de talleres con temáticas que creemos que aportan valor al ecosistema emprendedor, y lo que queremos hacer para diferenciarnos es también, además de que se lleven conceptos para que puedan aplicar en sus negocios, que también luego les puedan crear herramientas, ¿sí? Que los ayuden a bajar a la práctica lo que hayan vivenciado en el taller. Así que también sepan que todos los meses, los últimos lunes de todos los meses, tenemos este espacio para poder aportarle valor, como decía, al ecosistema. Y si querés, Pilar, ahora sí, para este taller recontra importante, que son finanzas para emprendedores, emprendedoras, tenemos una experta y una hermosa persona por sobre todo. Así que ahí, Pilar, te doy la palabra para que te puedas presentar y ya iniciar. Quiero darle la bienvenida a todas y a todos los que se están sumando hoy día a este taller. Muchas gracias a Quiltro por invitarme también a ser parte de lo que hoy día están haciendo, con impacto, con innovación, desde los emprendimientos a nivel latinoamericano y donde tienen presencia hoy día. Así que muy contenta también de poder acompañarlos y acompañarlas en este taller. Entonces, bueno, hoy día el taller es de finanzas para emprendedores, pero también son herramientas que nos sirven a todas y a todos, sobre todo cuando estamos emprendiendo, cuando estamos haciendo un trabajo más de autónomos o de independientes, porque hay algo que va a ser transversal a cualquier negocio o a cualquier prestación de servicios que hoy día hagamos, que tiene que ver con determinar cuáles son nuestros costos, determinar cuáles son los ingresos y cuáles son los márgenes que queremos ganar. Así que en base a eso va a estar el taller de hoy día, y aprovecho de presentarme para que me conozcan un poquito también. Yo soy Pilar Valenzuela Toledo, de profesión soy contador público y auditor con un magíster en administración de empresas, pero más que los títulos a mí me gusta contar más de lo que ha sido un poco mi trayectoria y la experiencia también que he ido tomando todos estos años, y cómo mi carrera de base, que hoy día no es específicamente a lo que me dedico, ha sido transversal a, por ejemplo, estar dando este taller hoy día y acompañar a muchos emprendedores, empresas y startups en temas financieros, de finanzas propiamente tal, análisis financiero de proyectos y de empresas, acompañamiento en el financiamiento público y privado de startups, empresas y pymes acá en Chile, y el rol que cumplí por más de 10 años en Corfo, una institución que es la Corporación de Fomento de la Producción acá, que es la que entrega los principales financiamientos a estas pymes, empresas, startups que están partiendo con sus negocios o están en etapa de escalamiento y crecimiento, obviamente potenciando todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico de nuestro país y con el surgimiento y nacimiento de nuevas empresas de Chile hacia el mundo, como siempre les digo. Hoy día tengo mi propia consultora, se llama Valiente Consultores, y en esta consultora yo hago asesorías de fondos de inversión privado y hago asesorías para financiamiento público principalmente, y la otra línea que es la que me encanta es poder hacer charlas y talleres y poder llevar un poquito del conocimiento a cada uno de ustedes. Así que de verdad estoy muy contenta de estar acá. Quiero también dejarlos invitadas y invitados a mi podcast que se llama Pioneros. Es un podcast de innovación, emprendimiento y tecnología que desarrollamos junto a mi amigo Víctor Figueroa. Él está en España, yo estoy acá, y hemos podido unir los dos continentes y a personas muy potentes de Latinoamérica con historias y conocimientos y experiencias respecto a esta temática, pero muy aterrizada a lo práctico. Así que ahí los que quieran se pueden sumar a nuestro podcast y escucharnos también. Soy mentora certificada, doy mentorías para emprendedores, es algo que hago de manera voluntaria y altruista también, así que muy feliz de poder acompañar emprendimientos, conocer lo que están haciendo y aportar mi granito de arena en cada uno de los que hoy día están buscando distintas herramientas para poder crecer y surgir. Mis redes sociales me encuentran siempre como Pilar Valenzuela Toledo, en LinkedIn y en Instagram, así que también las y los invito a que me puedan seguir. Vamos entonces con el taller. Vamos a estar más o menos una hora en el taller. Quiero dejarlos libres a que si tienen preguntas, consultas, algo que no se está entendiendo, tienen la posibilidad de escribir por el chat o de activar sus micrófonos y hacerme la pregunta de viva voz durante el taller, o al final también vamos a dejar un espacio para resolver dudas y preguntas y todo.
Vamos a partir un poquito con la parte más teórica y vamos a tener un ejercicio práctico al final y les vamos a hacer llegar también una plantilla en formato Excel para, como bien les decía Maga hace un ratito, que se queden con una herramienta que ustedes puedan utilizar y implementar en sus negocios, en lo que hoy día están haciendo. Así que el punto de partida es este y va a ser la base y el centro de nuestra charla, que es definir cuáles son los márgenes, cómo llegamos a esos márgenes, entendiendo que tenemos los ingresos menos los costos, lo que nos va a determinar los márgenes. Entonces, partamos. Vamos con el primer punto que vamos a tener que definir, que es saber cuáles son los costos. Entonces, acá la primera pregunta es, ¿cuáles son mis costos y cómo los calculo? Hoy día tenemos negocios que se pueden separar a grandes rasgos entre negocios de productos y servicios y hay algunos que tienen un mix entre producto y servicio. Yo siempre suelo decir que no solo vendemos productos porque la forma en la que lo vendemos, cómo lo vendemos, si hacemos algún acompañamiento, si entregamos un soporte técnico, también es parte del servicio. Entonces hoy día es difícil verlo por separado. Yo creo que tiene un poquito de los dos. Pero cuando pregunto cuáles son tus costos, en general me pasa que no logran identificar cuáles son todos los costos asociados, porque hay costos directos e indirectos que los vamos a ver ahora, costos fijos y variables, como los quieran separar, distintas formas de separarlos, y hay algunos que son más, no son tan tangibles de ver o de calcular y se nos quedan fuera. Entonces vamos a ver más adelante, cuando calculemos el precio de venta, la importancia que tiene saber cuáles son tus costos, porque podríamos estar determinando un margen que no corresponde o podría ser que los costos que no estoy reconociendo se coman ese margen y mis ingresos, mis ventas terminen siendo cero. O sea, voy a tener ventas probablemente, pero el margen que me quede finalmente sea cero o muy mínimo, que no sea significativo. Entonces ahí viene uno de los grandes mitos o situaciones que se da constantemente, que es vendo pero no gano, o vendo y no me alcanza. Entonces vamos a ir trabajando con eso para que lo tengan presente. En los tipos de costo, como les dije, hay muchas clasificaciones, pero para efectos del trabajo que vamos a estar realizando en este taller, el foco va a ser definir e identificar costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos que se van a mantener constantes en el tiempo, independiente del volumen de ventas que ustedes tengan, independiente del nivel de producción, si es que tienen productos asociados, independiente de la cantidad de horas que trabajen o no trabajen en el mes si es que están prestando un servicio. Por otro lado, los variables son aquellos que van a aumentar o disminuir proporcionalmente a este volumen de dedicación que ustedes puedan darle en horas, producción o a las ventas que ustedes tengan. Entonces, esa es la primera gran separación. Los variables tienden a ser un poco más identificables porque yo sé que si un mes no vendo nada, no produzco nada, no voy a incurrir en esos gastos. Entonces, como que los veo. Pero estos costos fijos tienden a ser esos costos que están ahí presentes y que por lo general tengo que hacer un proporcional a la asignación del producto o servicio que estoy vendiendo. ¿Cómo hago la separación? Porque en realidad no sé si pago internet, luz, agua, gas, lo que necesite para mi negocio. ¿Cómo sé cuánto de eso le corresponde a un producto o un servicio en particular? Bueno, eso es importante, primero que todo, identificarlos, hacer la lista y saber cuáles son los fijos y cuáles son los variables. Entonces, en el caso de los fijos, lo más relevante de este punto es que ustedes van a tener que pagarlos igual, vendan o no vendan, produzcan o no produzcan. Por lo tanto, si los tengo identificados, yo sé cuánto es el mínimo que tengo que tener de dinero al mes para poder cubrir esos costos fijos. Y obviamente si estoy vendiendo, necesito saber cuánto es la venta mínima que tengo que tener para al menos cubrir esos costos fijos. Después viene la parte obviamente de cubrir los costos variables y después poder calcular y establecer que me esté quedando un margen para mi negocio. Y en el caso de los costos variables, obviamente si hay meses donde yo voy a vender más, va a pasar que voy a tener más costos variables asociados, o también tengo que tener presente que si son costos variables que están asociados, por ejemplo, a productos que a lo mejor a veces son comestibles o insumos que tienden a variar constantemente su precio, tengo que tenerlo presente después en el cálculo del margen, porque puede ser que sean costos que estén constantemente cambiando o que sean muy volátiles a los precios, al mercado, a si llovió o lo que sea que esté pasando en el entorno. Entonces, eso tenerlo siempre súper presente. El siguiente punto que vamos a ver es entender estos costos y algunos ejemplos de los costos fijos y costos variables. Los costos fijos más conocidos son el arriendo,
si hay algún sueldo administrativo, personas que yo les pague fijo por estar trabajando, sea que venda o no venda, servicios básicos asociados, luz, agua, gas, internet, si es que corresponde hoy día a lo que ustedes están desarrollando. Para muchos negocios, hoy día el internet es uno de los recursos fundamentales. Entonces, si no tengo internet, ni siquiera puedo prestar mi servicio porque a lo mejor todos son online. Entonces, es un costo que a lo mejor yo lo tengo asociado, por ejemplo, a mi casa habitación, y yo digo, ya, pero lo voy a pagar igual. Bueno, entonces lo que debiera pasar es que debiera tomar una proporción de eso que estoy considerando en el costo de la casa y destinarlo a lo que corresponde a mi servicio. Porque si me cortan el internet o no tengo cómo pagar el internet, probablemente no pueda prestar mi servicio. Y así también en otras empresas donde el internet es fundamental para activar maquinarias o lo que sea. La depreciación de los activos fijos, y acá todo lo que sea activo fijo, maquinaria, herramientas grandes, digámoslo así, mobiliario que ustedes necesiten para su negocio, el activo propiamente tal no es un costo, es una inversión. Por lo tanto, no lo consideramos dentro de los costos. Sí debiéramos considerar esta parte de depreciación que es el desgaste de los mismos. ¿Qué pasa en general? Que muchas personas me dicen, pero Pilar, acabo de comprar una maquinaria que es importante, que vale $5.000, 5 millones de pesos. ¿Cómo cubro esta maquinaria si no es en los costos? Entonces, claro, una cosa, y vamos a hacer la separación, es el flujo de caja que ustedes necesitan para financiar todo lo que involucra su negocio, y otra cosa son los costos. La maquinaria no es un costo, no lo podemos identificar como un costo. Si hay un crédito asociado, los intereses sí son costos, y ahí hay otra complejidad que uno podría entrar a detallar, pero que no es el caso de lo que vamos a hacer hoy día en el taller. Solo quiero dejar instaurado esto porque en el caso del flujo de caja, yo necesito tener disponible el dinero para pagar la cuota de esa maquinaria si es que la saqué a cuota y cubrir esa inversión. Entonces, en algún momento yo la voy a pagar, pero la maquinaria va a ser mía. La maquinaria no se va a ir de mi negocio si yo la termino de pagar y la cubro. Pero sí en algún momento va a llegar que tanto uso y su desgaste, yo voy a tener que ir a reemplazar esa maquinaria. Por eso la depreciación se considera costo y el valor de la maquinaria no, debiera quedar como un ingreso. Entonces, a ver, este taller no es para que sepan contabilidad al revés y al derecho, ni nada por el estilo. Es para que tengan la visión de identificar los costos, los ingresos y poder separar algunos ítems de su negocio, sobre todo porque probablemente la mayoría de ustedes tengan un contador que les lleve las cuentas más básicas, que les haga la parte contable de los impuestos, pero ¿quién determina los precios y quién establece los márgenes? Son ustedes. Esa es una tarea que no se delega. Por lo tanto, es algo que tienen que entender de su negocio muy bien para que después el contador sea un apoyo, pero ustedes son los que van a tomar las decisiones. Otros costos fijos, publicidad, si es que tienen un monto fijo que se esté pagando, licencias, software o permisos que hoy día requieran pagar. Hay muchas aplicaciones que hoy día son fundamentales para algunos negocios y tienen estos pagos recurrentes, mes a mes, suscripciones, deben incluirlo dentro de sus costos fijos y cualquier costo financiero asociado si es que tienen créditos, que estén pagando una maquinaria, que hayan pedido algún crédito asociado al negocio, capital de trabajo, lo que sea. Solo la parte del interés es costo para efectos de lo que ustedes hoy día están determinando. Y en el caso de los costos variables, va a ser la materia prima, la mano de obra directa de las personas que estén trabajando y que ganen comisiones por ventas, que estén teniendo ingresos asociados directamente a las ventas, transporte, si es que corresponde todo lo que tenga que ver con logística para quienes hacen despacho y para quienes prestan servicio, ustedes debieran establecer los costos variables muchas veces de lo que significa trasladarte a un cliente, ir a hacer una reunión, facilitar un taller, si es que tienes que arrendar un taller o charla, si es que tienes que arrendar un espacio físico que sea por horas para ir a prestar cierta actividad, todos esos debieran considerarlo en los variables. Empaque, si corresponde, costos directos que puedan estar asociados a las ventas y obviamente si hay un costo de producción variable que ustedes tengan que considerar. Algo muy relevante y que siempre se nos escapa acá es determinar el valor hora de quienes están prestando el servicio. Muchas veces cuando emprendemos somos los propios dueños los que estamos trabajando y a lo más tenemos una o dos personas o al inicio solo estamos nosotros y no logramos identificar dentro de los costos cuánto vale nuestra hora de trabajo.
Y eso también es muy relevante porque mi hora de trabajo vale. ¿Qué pasa si yo no trabajo? ¿Qué pasa si en vez de trabajar en mi negocio estoy empleada en otra empresa? Entonces, yo tengo que saber cuál es el costo de oportunidad que significa mi hora de trabajo. Obviamente ustedes lo tienen que valorizar y llegar a un monto real para establecerlo y ponerlo en el costo, porque algo de lo que pasa y que me comentan mucho es, Pilar, me va bien en mi negocio, pero no me alcanza para pagarme un sueldo. Entonces, si no te alcanza para pagarte un sueldo, es porque ese sueldo o ese valor hora no está contemplado hoy día en tus costos y probablemente tu precio no esté reflejando el precio real que tú deberías vender tus productos para que eso sea suficiente para pagarte un sueldo. Entonces, si ya vimos los costos, ahí Daniela levantó la mano. Daniela. Sí, Pilar, ahí sí, a nosotros nos ha costado harto definir eso. Nosotros somos una empresa de servicio, donde, como dijiste tú, finalmente la que hacemos todo en este minuto somos yo y mi socia. Entonces, para definir los costos, claro, nosotros nos pusimos como costo fijo, idealmente tener cada uno un sueldo, no mayor, pero además no sabíamos si teníamos que ponerlo en costos variables, porque nosotros entregamos servicio, o se pone, no sé dónde se fija lo que nosotros vamos a ganar. Te escuché hasta los costos variables, creo que tuvo un pequeño lapso. No sabemos si... Claro, lo que pasa es que el servicio lo hacemos nosotros, yo y mi socia. Perfecto. ¿No? Entonces, no tenemos definido cuánto lo tenemos que designar a cada una. Ya, ok. No sabemos si va solamente en costos fijos, si nos designamos un sueldo, y además en costos variables, eso es... ¿Qué tipo de servicio prestan ustedes, Daniela? Chequeos preventivos de salud para empresas. Perfecto, entonces eso involucra horas de trabajo, dedicación, una planificación, una entrega de uniforme, me imagino, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que debiera pasar? Sobre todo en el caso de los servicios, es que ustedes pueden tener un sueldo fijo, supongamos que son $500, así que se fijaron el sueldo mínimo por tener algo que cubrir. Pero ustedes por cada proyecto debieran determinar cuántas son las horas que ustedes dedican a ese proyecto para ejecutarlo completo. A lo mejor cuando ustedes van a hacer el chequeo les toma, por ejemplo, 1 hora, pero tú tuviste que preparar el chequeo, ir a tomar el chequeo y después preparar el informe. Entonces, en total, todo eso, obviamente a modo de ejemplo, esto te toma 3 horas. Entonces, tú debieras saber primero que ese servicio que tú vas a prestar, el tiempo real de ejecución son 3 horas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que ustedes debieran determinar en cuanto a cuánto vale su valor hora. Pueden hacerlo de muchas maneras. Un ejemplo es cuánto les costaría, así como cuando no sé cómo calcularlo, cuánto les costaría a usted hoy día estar empleada. Si yo estuviera empleada, si Daniela estuviera empleada y tu socia estuviera empleada, ¿cuánto sería el sueldo promedio mensual que ustedes ganarían? Entonces, supongamos que es $1.000, $1.000.000. Ese $1.000.000 lo dividen por la cantidad de horas mensuales, que son horas hábiles de trabajo, 44 horas en el caso de Chile, desconozco para los otros países cuántas son las horas legales, y eso les va a dar el valor hora. Ahí tengo una referencia para poder calcular ese valor, ese valor hora que va a ser tu variable. Entonces, eso lo multiplico por las 3 horas y eso debería estar dentro del costo de tu proyecto. Entonces, si a este proyecto tú les vas a cobrar $500, no sé cuánto cuesta un chequeo, tú debieras saber que dentro de tus costos está ya incorporado estas horas de dedicación, está incorporado tu sueldo, el traslado si es que tienes que ir físicamente, todo lo que signifique licencia, si es que ocupas algún software para hacer el chequeo, lo que sea, y obviamente que de ahí tú puedas establecer cuál es el margen que tú quieras ganar o cuánto es lo que te va a quedar de eso. Pero eso debieras irlo calculando y estableciendo por proyecto y obviamente tener un valor hora mínimo de cuánto cuesta su servicio. Ese es un ejemplo. Otra forma es que tú digas, mira, a mí, así si lo digo así como por gusto, a mí me gustaría ganar $2.000, 2 millones de pesos chilenos. Perfecto, entonces calculo esos 2 millones en función de las horas que uno tiene normalmente para trabajar en un mes y me determino un valor hora de cuánto quiero ganar. Pero eso siempre debe estar dentro del costo para que cuando tú le des el precio a tu cliente esté ya incorporado y tengas el margen real. Porque si no, en la práctica, si se devuelven a hacer los costos de su negocio, es probable que si hoy día establecieron un 20% de margen, en la práctica lo real es que tengan 10 o 12%, no se pasen más de eso. ¿Sí? Perfecto, gracias. En la plantilla que les voy a mandar van algunas como... se me fue la palabra, como un formato para hacer como ejercicios de cálculos de hora.
porque sé que es uno de los temas que es bien importante, que a muchos les cuesta. Sí, perdón, Pilar, y en ese caso uno se puede fijar un costo físico fijo, o sea, con un sueldo pequeño, y además agregar los costos como costo variable del valor hora mía, ¿cierto? Exacto. Entonces, en este caso, acá donde yo les mostraba la tablita, van a tener, donde dice sueldo administrativo, ese sería tu costo fijo, porque todos los meses se van a cubrir $500, 800, lo que ustedes definan, y después vas a tener acá donde dice mano de obra directa, vas a tener la parte variable. Súper, muchas Entonces, gracias. esa va a estar sujeta al proyecto que ustedes establezcan, porque si tienes proyecto, voy a incurrir en esa hora. Si no tengo el proyecto, no voy a incurrir en esa hora. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Vitrolab. No sé. Sí, perdón, Amanda, más fácil. Amanda, perfecto, Amanda, cuéntame. Pilar, sí, era un poco lo mismo y me contestaste justo al último de la respuesta, Daniela, porque a nosotros nos pasa lo mismo, también ofrecemos servicio y ha sido como todo un tema de cómo hacer el costeo de nuestro servicio. Nosotros, para explicarte un poco y para que se entienda, nos dedicamos a la reproducción de plantas en laboratorio. Ok. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos el problema que decía Daniela, que cómo costeamos el tiempo de nosotros, que somos los socios que hacemos el servicio, ¿ya? Y ahora me queda claro como una parte fija o este sueldo administrativo y el otro variable según cada proyecto que tengamos, pero además consultarte respecto a el costeo propio de la producción, que eso también para nosotros es un tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo siempre hago este ejemplo para que sea fácil, pero por ejemplo, yo quiero hacer una botella de agua. Entonces tú dices, ya, necesito tanta agua, necesito tanto plástico, necesito tanto para generar una botella, ¿cierto? Ya. En el caso de nosotros es distinto, ¿por qué? Porque nosotros partimos, por ejemplo, con una semillita o con una estaca o lo que sea, y de eso vamos a tener una plantita, pero de esas plantitas después vamos a tener muchas más. ¿Ya? Entonces, esto se empieza como, va creciendo. Multiplicar. Se va multiplicando. ¿Ya? Eso, obviamente, durante el tiempo, ¿ya? Y además, durante ese tiempo también se van agregando insumos que se van utilizando para que esto vaya aumentando. Entonces, depende mucho cómo ocurre el inicio de cómo la cantidad que tú vas a tener al final. Entonces, es como un costo compuesto, por así decirlo. Okay. Entonces, ahí es donde nosotros hemos tenido, de verdad, ha sido súper difícil, porque si ya es difícil costear algo que es como 1 a 1, para nosotros es aún más difícil. Claro. Entonces, hemos llegado como que nos han dicho generar una fórmula donde vayas poniendo como cada una de las cosas que influyen, porque ¿qué nos interesa después de todo esto a nosotros? Es como en el fondo saber cuánto me cuesta hacer una planta. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Claro, esa es como su unidad de medida. Lo que como la unidad, claro, pero va a depender si necesitamos hacer 100 o 1000 o 10.000. Entonces va cambiando. Entonces un poco es como consultarte dentro de la expertise que tú tienes si hay alguna forma simple, porque ya suena súper complejo hacer una fórmula y todo, pero habrá alguna forma o algún área que se les parezca que nosotros podamos usar como de base para poder armar este sistema de costeo. Yo sé que siempre uno va a tener ciertos márgenes de error, pero la idea es acercarse a lo que más real para no cometer el error de lo que tú decías delante, o sea, cobrar un servicio y después darte cuenta, chuta, en realidad esta cuestión, no sé, pues se demoró 3 meses más y perdimos lo que realmente habíamos puesto como valor inicial. Exacto. Y en el caso de ustedes, ¿la venta la dejan sujeta antes de que empiecen a producir las plantitas? Sí. Ya. ¿Y saben cuánto tiempo y cuántas plantas logran producir o eso también es muy variable? En algunos casos podemos tener como un poco más fijo, pero en otros casos puede ser variable. Ya, entonces ahí es como, si lo queremos llevar a algo como más tradicional, digámoslo así, es por ejemplo lo que se hace hoy día con la producción de alimentos. Cuando alguien produce alimentos, en general no produce una empanada, un pastel, hace una producción masiva, ¿cierto? Entonces, el tema es que ustedes tienen que hacer lo que es la ingeniería inversa, porque ustedes debieran más o menos estimar lo más cercano posible dentro de la herramienta que ustedes tengan, cuánta es la producción que necesitan de plantas al final, cuánto tiempo les toma y en función de eso devolverse para saber cuáles son los costos que incurren en cada una de las fases del proceso, porque ustedes tienen un proceso de producción. Entonces ustedes van a tener que establecer el costo de producción y en función del costo de producción
Probablemente a eso le tengan que sumar otros costos fijos y costos variables del proceso de comercialización o de la venta propiamente tal, o de la entrega al cliente, como sea que lo tengan que entregar, y a eso agregarle el margen. Entonces ustedes efectivamente tienen una etapa previa donde tienen que calcular todo lo que es su producción. Y para eso, si ya lo han hecho o tienen alguna experiencia haciéndolo previamente, pueden tratar de tomar esos ejemplos y saber cuánto tiempo les tomó de una semilla, cuántas lograron reproducir aproximadamente, y ahí lo que se trabaja es con márgenes de error o tolerancia. Entonces, si ustedes estimaron que iban a producir 100 y para eso necesitaban, te invento, 10 semillas, la práctica lo que ustedes podrían hacer, perfecto, voy a darme un margen a 120 de producción, entonces le sumo un 20% de costo o un 10% de costo para que no se queden nunca fuera del margen. Pero eso lo establecen como un porcentaje. Vamos a decir un porcentaje adicional del costo total calculado, voy a darle 5%, 10% de costo, para que ojalá esté todo contenido. Siempre va a haber espacio para que se puedan equivocar, sobre todo con los costos, a veces uno se queda afuera, si hay un imprevisto, si se demoró más de la cuenta, si hubo un factor fuera del alcance de ustedes, pero estos márgenes que tú te pones te permiten al menos tener una adicional. Yo creo que la plantilla les puede ayudar para poder también avanzar con la presentación, y quizás después, si quieren, quedamos en contacto y profundizamos un poco más, porque como es algo muy específico, hay que entrar a ver los tiempos, los procesos, cuántos insumos incurren en cada uno de los procesos, si pueden hacer producciones más masivas y guardarlas, porque eso también les va a ir abaratando los costos. O sea, ahí hay estrategias o condiciones que pueden ir tomando para el desarrollo de su solución. Ya, genial. Muchas gracias, Pilar. Perfecto, muchas gracias, Amanda, a ustedes. Listo, entonces, vimos los costos, vamos a los ingresos. Cuando determinamos los ingresos los vamos a simplificar a algo muy sencillo, que es el P por Q, el precio por la cantidad. Entonces, si ya tenemos los costos, es un elemento que vamos a necesitar para poder determinar el precio efectivamente, y la cantidad va a estar determinada por las horas, en el caso de los servicios que voy a tener disponible para prestar los servicios o entregar esto que voy a dar, porque está principalmente asociado a la capacidad física de horarios y todo que cada persona pueda entregar en una prestación de servicio, o con la empresa o con el grupo de trabajadores que tengan. Y en el caso de los que tienen producto o servicio, como lo que nos contaba recién Amanda, va a estar determinado por la cantidad que puedan ser capaces de producir, por capacidad de planta, por condiciones obviamente de los espacios que tengan, de los costos que tengan asociados, de la cantidad que a lo mejor son capaces de producir en función de los clientes que hoy día atienden, pero es un factor que va a estar determinado netamente por la producción, y el precio de venta, que es el primero que vamos a ver, se determina por dos conceptos principalmente, y lo que queremos saber obviamente es cuál es mi precio de venta, que tiene que ver entonces con, a ver si pasa la presentación. Ahí viene, que es el costo de venta y el porcentaje de margen de ganancia. Entonces, en el caso del costo de venta, hoy está un poquito lenta la presentación, en el caso del costo de venta, necesitamos entender algunas fórmulas. No quiero que se vayan a enredar con los cálculos ni nada, esta presentación la van a poder recibir, van a recibir la plantilla donde está el Excel, que es mucho más fácil calcular números. Lo que quiero que entiendan son los conceptos que están detrás de estos cálculos. Entonces, para poder determinar el precio, necesito saber cuál es mi costo de venta y necesito determinar cuál es el margen de ganancia. Para el costo de venta, necesito hacer la sumatoria de estos costos fijos que identifiqué más los costos variables. Eso me va a dar el costo de venta total. Y después, para poder saber el costo de venta unitario, y la unidad la van a determinar ustedes según el producto o servicio que tengan. Si es un producto, su unidad puede ser una unidad de producto, puede ser en kilos, puede ser en gramos, puede ser lo que ustedes determinen según el tipo de producto que tengan, como la unidad que establezcan para poder determinarlo. Y si es en servicios, a veces está determinado como por el, digámoslo así, como por el producto o servicio, como por el entregable que tienen que hacer, pero por lo general la unidad de medida va a estar asociado a las horas de dedicación, o va a estar asociado a un informe o hito crítico que ustedes tengan que entregar. Entonces, si tengo mis costos fijos, tengo mis costos variables, tengo el costo total, lo divido por la cantidad producida
en el caso de los productos y en el caso de los servicios por la cantidad de horas facturables. La cantidad de horas facturables tiende a ser menor a la cantidad de horas normales que uno tiene disponible para trabajar. Les decía que en el caso de Chile estamos trabajando como horas legales 44 a la semana, pero en la práctica sabemos que uno no es eficiente ni productivo las 44 horas de la semana. Entonces, ahí lo que puede pasar es que ustedes establezcan un porcentaje, de nuevo, para descontar de ese total, de decir, oye, mis horas productivas, mis horas eficientes de trabajo, en realidad no son 44 a la semana, son 38, son 40, ya los que son muy eficientes 43, pero siempre hay márgenes donde uno no tiene la misma capacidad de producción. Entonces ahí fijo esta cantidad de horas facturables o cantidad de horas producidas. El porcentaje de margen, en este caso, por lo general uno establece cuál es el porcentaje que yo quiero ganar y cuál es este margen que finalmente voy a querer quedarme. Entonces yo establezco un porcentaje, 10%, 20%, 30%. ¿En base a qué se define ese porcentaje? Hay que mirar la industria en la que se encuentran, el mercado, hay que mirar también un poco la competencia, qué es lo que hoy día está cobrando y cuáles son. Es difícil a veces saber los márgenes de la competencia, pero sí saber más o menos cuáles son los precios que hoy día se manejan en el mercado para saber en qué rangos yo me voy a mover. Si voy a estar en los mismos precios porque estoy compitiendo de igual a igual, o si tengo hoy día un producto que es diferente, un servicio que es especial, saben que hay pocos en el mercado, ustedes tienen un factor diferenciador para que este margen sea mayor, lleve a un precio mayor y haya un sentido de valor asociado a eso que estén, obviamente, sus clientes dispuestos a pagar por eso. Pero en la práctica en general uno dice quiero ganar 20%, 30% y más o menos eso debe estar asociado a la realidad del mercado y la industria en la que se mueva. Entonces, si quiero determinar el precio de venta, tenemos dos métodos que se pueden utilizar. Yo acá se los voy a mostrar de nuevo. Ustedes elijan el que sea más sencillo. El más común es el margen sobre el costo, porque teniendo el costo digo quiero 20, 30% y se lo aplico directo, que es como está la fórmula de acá. Y el que sigue a continuación, que es el margen sobre el precio de venta. Pero les voy a hacer el efecto que tiene según sobre qué base yo calculo mi margen. Entonces, si es el margen sobre el costo de venta, voy a obtener el precio de venta como el costo de venta total, que ya lo determiné, más este porcentaje que establecí, 10, 20, 30, 40, 50% sobre este costo, y me va a dar el precio de venta. Si lo vemos acá con un ejemplo, vemos que en este caso dijimos que el costo de venta total eran los 10.000 pesos, $10.000, como lo quieran tomar. Está pensado como la sumatoria del costo fijo más el costo variable, recuerden que es el costo de venta total, y establecí un porcentaje de margen de un 30%. Entonces, tengo los 10.000 más los 10.000 por el 30%, eso me da que este equivale a 3.000 y la sumatoria o el precio de venta total serían 13.000. Esto sobre el costo. Si lo hago sobre el otro método, que es sobre el precio de venta, la diferencia es que ahora yo tomo el costo de venta y lo divido por 1 menos este margen. Entonces, en el mismo ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es que tengo los 10.000, tengo los 30 y como es 1 menos el margen, lo llevo a número el 30%, que sería 0,30 y me queda dividido los 10.000 dividido por 0,70. Eso me dice que el precio de venta final es 14.286. Entonces, tengo el mismo costo y tengo el mismo margen, solo cambié el método sobre el cual lo iba a calcular y obviamente eso me cambia la fórmula. ¿Cómo lo veo comparado? En el ejemplo tuvimos la misma base, mismo costo, mismo margen, solo que cambiamos el método, ¿cierto? Entonces, el precio de venta en el primer método sobre el costo me da 13.000 y sobre el precio de venta me da 14.286. Entonces, en la realidad, este equivale a un 23% de margen real y el otro sí equivale a un 30%. Por lo tanto, el margen en el primer caso es solo 3.000 y en el segundo es de 4.286. El método que ustedes elijan es indistinto, o sea, no es que tengan que elegir uno por sobre otro, es solamente para que vean el efecto que tiene. Entonces, muchas personas me dicen, no, yo estoy ganando un 30%, y cuando lo calculamos, claro, si lo vemos por el método del costo, sí, efectivamente calculaste un 30%, pero tu margen real sobre el precio de venta es un 23%, y en el otro caso, efectivamente es un 30%. Entonces, según lo que quieras, puedes elegir uno u otro. Amanda.
Pilar, y entonces sobre este precio de venta, o nosotros, por ejemplo, en este caso que tenemos que pagar IVA acá en Chile, deberíamos fijar sobre este precio el valor del IVA, ¿cierto? Muy buena pregunta. Efectivamente, acá estamos trabajando con valores que se denominan netos. Aquí todavía no hemos aplicado el impuesto. El impuesto, que ya sea el IVA o este impuesto al valor agregado que existe en varios países y el porcentaje va variando, no es un costo como tal. Porque es un impuesto, es una plata que ustedes reciben y que por otro lado tienen que pagar. Entonces es como dinero que pasa, no es un costo real. Muchas personas me dicen al final del mes, Pilar, no me queda dinero para pagar el IVA, para pagar este impuesto, y no es porque no lo hayan incluido dentro del costo, sino porque afecta nuevamente lo que les decía hace un ratito, que es el flujo de caja. Si yo vendo con IVA y compro con IVA, lo que va a pasar es que siempre compro antes de lo que voy a vender. Si es que necesito insumos, si es que necesito algunos materiales, si es que compro y revendo productos, lo que sea que esté haciendo, ¿cierto? Entonces, el costo, yo el IVA, cuando compré, ya lo pagué, y resulta que cuando yo vendo, el cliente me paga con ese IVA, pero esa plata no es mía, yo esa plata la debiera guardar y debiera tenerla disponible para cuando me toque hacer el pago final del impuesto, que obviamente se compensa entre lo que yo compré y entre lo que vendí. Entonces, estos cálculos y todo lo que yo les estoy mostrando es valor neto. Este es el valor y sobre esto ustedes debieran aplicarle el porcentaje que corresponde al valor agregado en cada uno de sus países. Pilar, y siguiendo esa lógica, entonces cuando hacemos el cálculo de, no sé, los costos variables, los costos fijos y todo eso debiésemos calcularlo sin IVA. Sin IVA, sí. La fórmula y todos los cálculos para efectos así como O sin impuestos de lo que son los costos, sin impuestos. Debieran ir sin impuestos, sí. Ya, gracias. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Ahí sí, Héctor. Hola. Hola, Héctor. Gusto de saludarla. Respecto de lo que tú hablabas sobre el flujo de caja, si bien es cierto, en estricto rigor uno debiera de cuidar la carga tributaria, pero a veces sucede, y que es positivo cuando tú tienes un margen a favor, cuando tu crédito es mayor que tu débito, pero si es al revés, se complica la situación. Entonces, desde ese punto de vista, es considerable siempre manejar sobre ese flujo de caja la posibilidad de la carga tributaria, sabiendo cuándo tú tienes margen de crédito y cuándo tú tienes margen de débito, porque además hay que considerar que cuando tú vendes, vendes con utilidad, y depende de lo que tú vendas, bueno, incluso los servicios y los productos, también sobre ese margen estás calculando una utilidad, porque en el fondo la carga tributaria es un costo directo, y por lo tanto tú vas a vender sobre una base que es imponible de impuestos. Y eso va a significar que si tú compraste y te dio un impuesto de 100, tú no vas a vender por sobre una cifra que te dé los mismos 100 de cargo tributario. Se supone que tú vas a vender a un precio mayor para obtener una utilidad. En ese caso, la carga tributaria va a depender si es que compraste más y vendiste menos, o si te estoqueaste sobre un producto, compraste mucho al por mayor y mantienes en tu bodega un activo realizable que te pueda subir el margen de relación circulante, pero a la vez también es un impedimento respecto de lo que tú vas a pagar de impuestos y lo que tú tienes como crédito. ¿Cuándo te va a ser beneficioso? Es cuando tú muevas ese stock de bodega y recuperes no la venta, sino que también vayas descargando el crédito, porque si tú tienes un mayor crédito fiscal, significa que no has vendido nada. Entonces tienes tu stock detenido, un activo realizable que no sirve de nada. Claro. Héctor, muchas gracias y muy buena apreciación. Efectivamente, para efectos del taller yo simplifiqué bastante y solo me estoy centrando, si es que conocen los estados financieros, en el estado resultado en la parte de arriba, ingresos, costo y margen. Hasta ahí llegamos. Pero ustedes a nivel de negocio completo tienen los activos, tienen los pasivos, tienen el aporte de capital y obviamente tienen todo el resto del estado de resultado, que es lo que finalmente le da la última línea de los ingresos totales de la empresa. Para efectos de lo que estamos haciendo acá, estamos calculando los costos y los márgenes por producto o por servicio. Entonces, efectivamente, y porque yo sí les mencionaba el flujo de caja, porque hay algo que se llama capital de trabajo, que es el dinero que ustedes deben tener disponible para poder cubrir
todos los costos y gastos independiente del desfase que tenga. Algo que no vamos a tocar acá, pero que en algún momento van a ver, es que efectivamente, como decía Héctor, a lo mejor ustedes compraron un stock al por mayor porque les salía mucho más conveniente, pero eso va a ir saliendo a lo largo del tiempo. Pero yo ya lo pagué en el mes 0, en el mes 1, cuando estoy partiendo, y los ingresos van a ir llegando con el tiempo conforme yo los vaya vendiendo. Entonces voy a generar un desfase tanto de las compras como de las ventas, así como de la carga tributaria, en este caso, de lo que significa el IVA crédito con el IVA débito o cómo se vaya compensando. Y también hay otro impuesto que es el impuesto a las ganancias, que hay que calcularlo para el próximo año y que uno debiera estarlo provisionando o dejando una partecita guardada desde este año. Entonces, efectivamente, y agradezco la acotación de Héctor, lo hicimos mucho más acotado para determinar esa partecita del estado de resultado y llegar a determinar los precios y los costos asociados al producto o al servicio, como ya es un poquito más aterrizado. Pero sí, ojalá siempre los márgenes hacia arriba, ojalá siempre vender más para que esto pueda salir un poquito más arriba de lo que uno siempre quiere y que en la práctica la utilidad final de la empresa siempre sea positiva. ¿Sí? Vamos, seguimos entonces. Muchas gracias, Héctor, y a todos los que han ido interviniendo, vayan dejando sus preguntas o le van levantando. Entonces, vamos ahora al precio, que era algo de lo que habíamos conversado. Entonces, en el ejercicio, cuando yo les comenté, dijimos, vamos a simplificar esto, ingresos P por Q. El P es el precio y el Q es la cantidad. Entonces, si yo quiero aumentar mis ingresos, una de las posibilidades que tengo es aumentarlo, el precio. Obviamente aquí puedo empezar a aplicar estrategias de marketing y todo, pero yo no me quiero ir a esa parte porque esas van a ser las estrategias que ustedes van a tener que tomar y que quiero que se queden pensando después del taller, pero en simple, si lo llevo a números, si yo quiero aumentar mi precio, tengo o que disminuir el costo de venta o aumentar el porcentaje de margen, porque son los dos factores que determinan en el precio. El cómo lo hago son estas estrategias que ustedes van a poder hacer. ¿Qué es lo que siempre tienen que tener presente? Que el costo de venta nunca la van a poder bajar a cero. Siempre va a haber un costo asociado a lo que ustedes estén haciendo, sea un producto, sea un servicio. Muchas personas me dicen, no, es que como yo estoy prestando mi servicio, yo no tengo costos. Sí, sí tienes costos. Tienes el costo de tu valor hora, tienes el costo de oportunidad, que significa que tú estés prestando este servicio, probablemente tengas costos ocultos que no estás viendo, entonces hay que poder identificarlo. Por lo tanto, el costo de venta va a haber un momento en que yo lo voy a poder disminuir, pero va a llegar un punto donde no voy a poder disminuirlo más porque podría estar sacrificando la calidad del producto, la calidad de la venta o atender la cantidad de clientes, obviamente, que tengo disponible. Por lo tanto, la estrategia ideal siempre es que podamos aumentar el margen de venta y que podamos aumentar el precio. Tampoco podemos aumentar este precio al infinito, por lo tanto, tenemos que ir a hacer distintos mix. Acá, solamente para que tengan como una idea de estrategias de fijación de precios en particular, hay algunas que tienen que ver con los precios de introducción cuando ustedes están partiendo un mercado. En un mercado, cuando están partiendo con su negocio, están vendiendo. Y acá, obviamente, yo trato de bajar al máximo los costos y trato de vender mucha cantidad o entro con un precio de introducción por un periodo de tiempo y lo defino. Estamos de lanzamiento, esta es la bienvenida, por el primer mes de ventas y establezco un precio que las personas sepan y asocien que es el precio de lanzamiento o de introducción y que no necesariamente es mi precio definitivo. Entonces lo declaro y ahí va en la estrategia de marketing que ustedes utilicen, en cómo lo cuenten, a lo mejor van a poner precio real y lo tachan y van a dar un precio oferta de partida, pero siempre definiendo cuál es la estrategia. Si me voy con una estrategia de precio de introducción, voy a apuntar al volumen, a captar quizás estos primeros clientes, estos que van a llegar con esta atracción del precio. Pero no es sostenible en el tiempo porque va a llegar un momento en que vas a tener que tener un flujo de ventas y una cantidad de clientes muy alta para poder mantener este precio en el tiempo si es que lo quieres dejar. Por eso se trabaja por periodos de tiempo y sobre todo en el punto de partida. Entonces, estamos en el precio de introducción. Otra estrategia es el precio de eliminación. Cuando se utiliza el precio de eliminación, yo trato de bajar el precio al mínimo posible siempre y cuando cubra mis costos. Y es cuando tengo productos que, por ejemplo, tengo mucho tiempo en el inventario y quiero sacar, cuando tengo productos que están por caducar, cuando están fuera de temporada o discontinuados. Esto se utiliza mucho en temas de productos que son estacionales. En los servicios yo no recomiendo al menos el precio de eliminación porque es como
te voy a ofrecer este servicio de último minuto porque lo voy a dejar de prestar, no tiene mucho sentido. A veces se hace con cursos, cuando alguien vende cursos, talleres, dice ya, este es el último curso que doy y que llegue la mayor cantidad de personas, pero el servicio yo no lo aconsejo, sí para todos los que tengan estacionalidad, productos que son obviamente condicionados a temporadas, fechas de caducidad, o cuando tengo un stock de inventario que me di cuenta que es un producto que ya no voy a vender o que la gente ya no quiere o que no era lo que yo esperaba, trato de venderlo para sacarlo, hacer la caja, poder tener estos ingresos y al menos asegurarme de cubrir los costos mínimos. El precio basado en el valor es uno de los que yo más recomiendo y tiene que ver con esta sensación de saber que a la otra persona, quien es tu cliente o tu usuario de lo que tú estás entregando, sepan y perciban que tú les estás entregando un alto valor. Y este valor, obviamente, tratamos de traducirlo en el precio porque le cobro un poquito más que quizás la competencia o cobro más de lo que hoy día cobra el mercado, pero porque está esta disposición a pagar porque yo le estoy entregando algo diferente. Entonces, acá es donde entra el precio basado en valor cuando hablamos de innovación, en el caso de muchos de los emprendimientos que están acá, que son emprendimientos de impacto. Entonces, obviamente acá yo puedo tener más ganancias por el margen de ventas, porque voy a tener un precio mayor, asumiendo que quizás los costos también aumentan un poquito, pero puedo moverme en ese rango para que este precio sea mayor y sobre todo considerar que la otra persona está dispuesta a pagar. Y para tener esta disposición a pagar, yo tengo que ser capaz de transmitirle cuáles son los atributos, las características, las condiciones de mi producto o servicio para que ellos decidan trabajar conmigo y no con la competencia. En el caso de los servicios tiende a pasar mucho que el primer punto de entrada a un cliente es súper difícil, es costoso en tiempo, en dedicación de hora, hasta que te ganas ese primer proyecto con el cliente y cuando tú ya entras, si él ve que tú le entregaste un buen servicio, fuiste responsable, cumpliste con los tiempos, se cumplió el objetivo propuesto, la probabilidad de que ese cliente se quede contigo es mucho más alta y que obviamente tú puedas cobrar por lo que vale tu servicio, que si no te conoce, obviamente. Pero ahí lo que tiende a pasar es que a veces uno entra con precios muy bajos. Entonces, mal acostumbra a los clientes para que después te quieran estar pidiendo rebaja o no te quieran pagar por el valor. Entonces, este precio, y ahí mezclado quizás con otras estrategias que ustedes puedan tener, ojalá siempre ofrecer y entregar por qué te tienen que contratar a ti, por qué tienen que comprar tus productos o servicios, dónde está esa diferenciación. Maga. Sí, ahí agregar que nosotros muchas veces con nuestros clientes hablamos de realmente comprender en profundidad el segmento con el que estamos trabajando y entender cuál es el dolor que están teniendo ahora, cómo se configura el problema que están teniendo para poder saber cuánto les duele, ¿no? Y las consecuencias que están teniendo de no estar resolviendo ese problema. Y entendiendo esas consecuencias que están teniendo en su día a día, vamos a poder comprender cuánto están dispuestos a pagarnos a nosotros por el problema que le vamos a estar resolviendo, ¿no? Tiene que ver con este valor del que hablas vos. Entonces, es muy importante comprender a cada segmento que nosotros estamos enfocando, ¿sí? Nuestro producto o nuestro servicio para entender cómo se está configurando este problema que vamos a resolver. Siempre hablamos mucho de eso, específicamente cuando hablamos de innovación social y o medioambiental. Exacto, súper bien. Otro de los precios que hoy día se juega mucho en la estrategia son estos precios psicológicos. Por un tiempo estuvo todo lo que era el 9.90, el que terminaba en 0, porque parece que normalmente era muy poca la diferencia con el siguiente rango o margen de precio que venía, pero psicológicamente las personas captan el 2x1, cuando pones un precio en rojo, son distintas estrategias. Entonces acá hay un sentido de que el costo es menor, pero están pagando igual un precio alto o el precio de tu producto, de tu servicio. Hoy día hay toda una tendencia en trabajar los precios con una terminación en 7, que no sé si se habrán dado cuenta, lo habrán visto. Todo termina en 47, 97, y también tiene que ver con un efecto psicológico de que hay un sentido asociado a ese número de que pareciera que es un número positivo, bueno, y que además me parece que es económico, que es barato. Entonces, tener ese sentido del menor costo, pero estoy cobrando el precio real o el precio cercano al cliente, entonces juega un poco con esta psicológica y la estrategia de precio que está detrás. Y obviamente también tener presente los precios estacionales, que cuando tengo productos o servicios que son específicos, que son de alta demanda, si hay temporadas altas, yo tengo que cobrar un precio más alto, porque ahí yo juego un poco también con la psicología de los clientes. Yo tengo X capacidad para atender,
si tú quieres mi producto, si tú quieres mi servicio, en esta temporada o en estas condiciones vale tanto, y a lo mejor en temporada baja tiene otro precio. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los temas de turismo, en temas de, por ejemplo, cuando en el caso de hay prestadores de servicios que, por ejemplo, trabajan con postulaciones, y las postulaciones son plazos acotados. Entonces, la capacidad que uno tiene de recibir proyectos son tanto. Entonces, como reserva tu cupo, viene la temporada y quieren trabajar contigo, uno puede ir negociando y jugando con eso. Entonces, también tengo una chance de poder aumentar los precios. Si se fijan con todo lo que hemos visto, y aquí me voy a parar para dar el pase a Amanda, la lógica es cómo voy trabajando con mis clientes, pero a través de los números para poder conectar con ellos y ofrecerles lo que yo quiero vender. Entonces, ¿cómo fijo este precio? El número que le pongo al precio, ¿cómo digo los atributos? ¿Cómo expreso qué es lo que yo estoy entregando? ¿Por qué me tienen que contratar a mí y no a la competencia? Y no denostar a la competencia, no se trata de eso, se trata de decir todo lo positivo que nosotros tenemos y cómo podemos ayudar al cliente y sobre todo, cómo le resolvemos el problema. Aquí estamos hablando de números, pero esto tiene un trasfondo mucho más allá y que hay personas que no están interesadas en cuánto pagan, no están tan asociadas al monto en sí, sino a que tú seas capaz de solucionarle el problema. Entonces, sobre todo en temas de impacto, en temas sostenibles, cuando tienes un producto tecnológico, cuando tienes innovación o incluso cuando hoy día tú trabajas quizás en negocios un poquito más tradicionales, la forma en que tú te conectas con tu cliente, cómo llegas a ese cliente, hace toda la diferencia para efectivamente poder marcar ese punto de que el cliente quiera trabajar contigo, quiera comprar tus productos, quiera comprar tus servicios y se quede contigo por mucho tiempo, porque ahí viene otra patita que no está obviamente en el taller, que es la fidelización de tus clientes y que ellos se queden comprándote constantemente. Le doy el pase a Amanda y después a Héctor. Sí, Pilar, un poquito tomándome justamente cuando hablaste de los precios basados en el valor, ¿cómo tú sugieres un poco? Porque era tal cual como tú decías, o sea, cuando uno parte con un cliente y sobre todo nosotros en nuestros servicios son relaciones a largo plazo. Entonces, si nosotros hacemos el primer servicio como bien, ya pueden empezar a aparecer otros servicios. Pero ese primer servicio tiene varias barreras de entrada y dentro de ellas está el precio. O sea, es súper difícil que por mucho valor que tú le estés entregando, hay un mercado, que en nuestro caso, bueno, nosotros principalmente nos enfocamos al mercado agrícola, que tampoco es tan claro en los precios, pero sí los clientes con los que nosotros estamos trabajando como que están acostumbrados como una a regatear y otra como que el precio sea muy, muy bajo. ¿Ya? Entonces, siempre como que entramos en ese juego. Entonces, sí o sí hay que entrar como con este precio, como que tú hablas, como de introducción en el fondo, y ahí consultarte un poco, porque ahora entendiendo como estos conceptos, en el fondo uno podría generar una estrategia como, ok, ya, inicialmente te damos este precio de introducción para que tú nos conozcas, pero luego el servicio va a tener otro costo. Entonces ahí como un poco como tú lo ves como para, sobre todo con las empresas que trabajamos con innovación, con tecnología, donde, o sea, de otra forma es muy difícil entrar, o sea, sí, hay que segmentar bien, como decía Magali, pero muchas veces aunque tú segmentes muy bien, hay ciertas barreras que tú no vas a poder derribar y que lamentablemente tienen que ver con el precio. Ya, voy a responder tu pregunta. Comparto plenamente, porque efectivamente hay veces y cosas que se escapan de uno. Yo cuando empecé a emprender regalé muchas veces mi trabajo porque no sabía cobrar y es un tema, más allá de que uno sea contadora o que alguien sea o tenga conocimiento en finanzas, es cómo fijo estos precios y cómo le digo al otro, de qué manera le digo, oye, sí, yo te voy a cumplir, te voy a hacer un trabajo, porque termina siendo una apuesta. En el caso de ustedes hablan que son contratos, o sea, que son como relaciones a largo plazo, pero no sé si va asociado a un contrato. Sí. A un contrato de prestación de servicios, ya. Entonces, una de las estrategias que ustedes pueden hacer, efectivamente, es hacer una propuesta y todo, siempre contar que esto es al inicio, pero algo de lo que pueden hacer es que en los contratos ustedes dejen ese precio fijado en el contrato a 6 meses o a 1 año, según cómo tengan que trabajar, no sé cuánto demoran sus procesos de producción. Supongamos que son 6 meses. Entonces, ustedes dejan una cláusula, que obviamente piden a alguien más legal que los ayude a redactar, donde dice a los 6 meses lo que vamos a hacer es que vamos a volver a revisar el servicio, vamos a cumplir un hito crítico, lo que tú establezcas, y se va a volver a revisar la fijación de precio o se va a volver a conversar la fijación de precio. Entonces, eso te permite, uno,
tener ojalá siempre actualización por valor IPC, que puedas aplicar al menos el IPC y que tengas una posibilidad de poder negociar los precios. Es muy similar, por eso yo siempre digo, hay que mirar qué es lo que pasa afuera. En los contratos de arriendo, hoy día te dicen, la mayoría al año te piden que viene un reajuste por IPC o eventualmente queda sujeto a que el que te arrienda defina un nuevo precio y eso queda por contrato. Entonces, efectivamente conversas y negocias que este es un precio de introducción, pero si no está por escrito, la probabilidad después de que te respeten lo que hablaron, sabemos que es difícil. Entonces, si queda por escrito, al menos a los 6 meses tú puedes ir y tocar la puerta y le dices, hola, por contrato, tenemos que revisar nuevamente los precios, mira, nosotros hemos cumplido con todo esto, te hemos entregado esto, cuéntanos la conformidad del servicio, ojalá que simplemente ellos estén conformes con todo, por lo tanto, vamos a tener un incremento del precio de un 10% para los próximos 6 meses. ¿Estás de acuerdo? Y obviamente van a venir negociaciones. Hay una tendencia a bajar los precios cuando la gente te pide rebaja. Siempre, hay un descuento, no, pero uno también puede mantenerse firme y le dice, mira, mi producto vale tanto, tiene tales condiciones, este es el precio. Entonces, te propongo que probemos 6 meses, 3 meses, y ahí de nuevo les da una estacionalidad, que conozcan mi producto y en función de eso, después tú me dices si te quieres quedar con nosotros. Pero le mantienes el precio y te mantienes firme. Entonces, es parte de la negociación y de otras herramientas que pueden ir aplicando. Súper, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Amanda. Héctor. Me refiero a lo que tú dijiste sobre la estacionalidad del producto o servicio. En mi caso particular, como contador, va a depender siempre lo que uno cobra mensualmente al cliente de acuerdo al tamaño. No le vas a cobrar a una MIPYME, una pyme o una empresa grande. Siempre va a tener una variación. Pero a fin de año todo cambia, porque sí o sí viene la declaración de renta. Y eso normalmente o se multiplica por 3 o por 4 de la renta que tú recibes mensualmente. Entonces, prácticamente ahí la ganancia del contador, porque declarar una renta no es menor, hacer un balance, declarar la renta, bla, 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 bla. Y yo veo ahí el beneficio de la estacionalidad del producto, en mi caso un servicio, porque realmente es ahí donde uno saca las ganas. Puedes cobrar más. Además que si tú inviertes en un buen software, por ejemplo, tienes capacidad suficiente para poder responder en forma eficiente con un software que te dé confianza y que, por supuesto, dé los valores reales en tiempo, ojalá, récord, para seguir adelante y que no te pille la renta hasta abril y considerando que en marzo hay que declarar la DJ y que durante los 3 o 4 primeros meses del año no se te junte toda esa carga tributaria con todo lo que tienes que hacer de impuestos, de IVA, de contabilidad con todos tus clientes. Entonces, manejar un buen software es la clave aquí, porque en el fondo eso también va a fidelizar a tu cliente. Exacto. En base a la respuesta, a la confiabilidad, y por supuesto, eso significa fidelización del cliente. Y uno, en lo particular, como yo estoy prestando un servicio que cualquiera podría prestar, porque no es tan complejo, pero sí va a depender del servicio, la calidad de servicio que yo estoy otorgando. Exacto. Es más, yo podría cobrar en algún momento más caro, pero si el cliente ve que hay compromiso, hay responsabilidad, hay un servicio eficiente en tiempo, lo más probable es que me escoja. Y que te recomiende. Exactamente, el boca a boca. Aún cuando yo estoy un poquitito más arriba, o bien más arriba que la media, pero el servicio y la calidad van a marcar la diferencia. Exacto. Y quiero tocar un punto ahí y le doy el pase a Maga de lo que acaba de decir Héctor, porque también tenemos que entender que dentro del negocio nosotros vamos a tener distintos productos o servicios. Entonces, por ejemplo, él tiene un servicio recurrente y que muchos de nosotros quizás también los tenemos, que tienes un pago recurrente mensual, tienes ya tu cartera de clientes y es un trabajo que para ti más o menos es tu estándar. Pero cuando viene algo sobre ese estándar, pedidas especiales, clientes más grandes, obviamente que requieren más tiempo y todo, ahí es donde yo tengo que ser capaz de cobrar más alto para que eso también me deje más márgenes, porque probablemente el recurrente me ayude más a cubrir los costos que a generarme un margen propiamente tal. Y por ejemplo, en el caso de los servicios pasa mucho que nosotros siempre vamos a estar limitados por la cantidad de horas que vamos a tener para poder dedicarle a los clientes, entonces va a haber una capacidad máxima, si somos, sobre todo si trabajamos independientes, de cuántos clientes yo voy a poder atender. Entonces, siempre tengan eso presente y qué buen ejemplo el que nos trae Héctor ahí, sobre todo en el caso de los servicios. Muchas gracias. Maga. Con gusto.
Solo un comentario muy chiquito, así te doy más el tiempo a vos, pero muchos de estos temas también se asocian a las estrategias comerciales, que es lo que vemos nosotros, entonces me es muy difícil no acotar esto, solo para que sea un recordatorio para todos los emprendedores y emprendedoras, de que muchas veces aparece como objeción el precio, pero al mismo tiempo, muchas de esas objeciones de precio, en el fondo puede haber otras objeciones que no son el precio en sí mismo, falta de confianza, poca evidencia de los resultados, porque quizás no tienen esa experiencia que vos decías que yo puedo demostrar. Entonces, también invitarlos a poder profundizar, que cuando me dicen no es caro o no estoy dispuesto a pagar, entender el trasfondo del por qué, porque quizás hay otra manera de manejar esa objeción que no es directamente bajar el precio. Muy bien, comparto plenamente. Vimos recién el ejemplo de mover el precio. Otra opción, si yo quiero mover en esta fórmula muy sencilla que simplificamos la cantidad, es que obviamente voy a tener presente que tengo una cantidad limitada por la capacidad de una planta, la capacidad de producción que tengan. En el caso de Amanda, si ellos hacen una producción a nivel de laboratorio o como sea, lo más probable es que ellos tengan un máximo, un tope que van a poder hacer. Por lo tanto, no simplemente puedo aumentar infinito de los clientes, siempre voy a tener ese tope. Para los servicios voy a tener el tope de la cantidad de horas, por lo general, de dedicación al servicio o cuántos clientes puedo tener en paralelo ejecutando un mismo servicio. Porque siempre va a estar ese delta adicional de si me quiero pasar a la siguiente escala, o voy a tener que contratar a otra persona, y eso obviamente me va a aumentar los costos, o voy a tener que cambiarme de oficina a una más grande, que también me va a aumentar los costos, o voy a tener que contratar más personal, o voy a tener que aumentar la capacidad de planta, comprar máquinas. Entonces, siempre hay un margen al que uno puede llegar, porque el siguiente nivel significa que quiero crecer. ¿Es bueno llegar a ese nivel? Sí, pero tengo que tener claro qué significa pasar a ese siguiente nivel y cuál es la capacidad que me va a dar para poder seguir atendiendo a los clientes. Entonces, opciones para aumentar la cantidad: buscar nuevos clientes, teniendo en cuenta los topes que vamos a tener, los mismos clientes que me compren más, y yo siempre lo destaco porque a veces se nos olvida la fidelización de tus clientes, se nos olvida estarles recordando, darles ciertos beneficios a los clientes recurrentes, recordarles que te compren, que uno siempre asume que alguien te va a ir a comprar, pero yo tengo que avisarle. Hoy día hay mucha publicidad, muchas cosas dando vuelta. Si quiero incorporar nuevos productos o servicios y estrategias de ventas cruzadas que obviamente me permitan que a lo mejor con los mismos clientes, si me compraban A, que me compren A más B o A más B y más C, pero siempre asociados. Si ya están contigo, fidelizarlo y que ojalá ellos se lleven tus productos, tus servicios. Si una empresa te pide un servicio particular y tú evalúas si lo puedes prestar, entonces ya te vas quedando con ellos. Son algunas de las que ustedes pueden hacer y que nos va a permitir aumentar la cantidad. Y el ideal obviamente va a ser siempre que podamos aumentar ojalá el precio y la cantidad, y ahí nos disparamos con los ingresos, pero siempre voy a estar limitada por muchos de los factores que conversamos hoy día. Entonces ténganlo en cuenta como un ideal, siempre presente de que hay cosas o elementos que puedo mover para que mis ingresos, que es lo que buscamos, sean lo que aumentan y en resultado los márgenes sean mayores para mi negocio. Para cerrar, quiero tocar el punto de equilibrio y vamos a pasar al ejemplo. El punto de equilibrio es muy relevante porque muchas veces cuando preguntamos cuánto es lo mínimo que tienes que vender en el mes para cubrir tus costos, y si se lo pregunto acá, quiero que me respondan por el chat si alguien sabe cuánto es lo mínimo que tiene que vender en el mes para cubrir todos sus costos. Probablemente no lo sepan, así que si alguien se atreve, me lo dejan acá en el chat. Si alguien tiene el número certero, se lo agradezco para poder revisarlo, pero es una pregunta difícil. Entonces, el punto de equilibrio nos responde y nos ayuda a entender este mínimo que necesitamos. Entonces, son las ventas mínimas, los ingresos mínimos que yo voy a tener para cubrir los costos. En este punto, no pierdo ni gano, es el punto cero, donde mis ingresos son iguales a mis costos totales, costos fijos y costos variables. Entonces, si lo tuviera que calcular como fórmula, es el costo fijo total dividido el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. Aquí estamos llegando a la unidad, al producto o al servicio que estoy determinando. Y lo vamos a ver ahora en un ejercicio práctico. Como ya vimos, teníamos un ejemplo. Este es un ejemplo básico para que podamos verlo y revisarlo. También va a ir en la planilla Excel que ustedes van a tener disponible al término de
cuando ya les hagan llegar la presentación de este taller y esa plantilla y la puedan revisar. Entonces, este es el caso de Esther y Luis, que tienen un emprendimiento familiar de empanadas caseras, tienen variedades de empanadas según los gustos del consumidor, tienen un arriendo de su local de 400.000 pesos mensuales, pagan entre luz, agua y gas como servicios básicos 150.000 pesos mensuales, tienen insumos que utilizan para la producción de empanada, harina, carne, cebolla, huevo, aceite, entre otros, de 400.000 pesos mensuales aproximados, y utilizan en empaque para la entrega de los productos 50.000 pesos mensuales. Ellos producen 50 empanadas diarias, pero solo de miércoles a domingo. Los lunes y los martes ellos no tienen producción. Y para efectos del ejercicio, todos los valores son valores netos. Entonces, en este caso, si vemos los costos fijos, vemos que el arriendo es 400, luz y agua 150, nos da que los costos fijos son 550.000 pesos, dólares, ustedes le ponen la moneda que quieran. Los costos variables, tenemos los insumos de 400.000 pesos, más el empaque nos da 450.000 pesos, y necesitamos determinar el costo variable unitario, que es el total de los costos fijos dividido por la producción total. Entonces, la producción diaria son 50, pero en el mes ellos solamente trabajan 20 días al mes, por lo tanto, los 20 por 50 me da que la producción mensual es 1.000 y me da que el costo o el valor unitario por empanada es de 450 pesos. Entonces, los costos fijos quedaron en 1.000.000 de pesos. Si nos vamos a la determinación del precio de venta, lo que va a ocurrir acá es que voy a tener la producción, voy a tener el costo de venta total, voy a tener acá, en este caso yo utilicé el método del margen sobre el precio de venta, entonces va a ser 1 menos el margen de venta, y en este caso se estableció un margen de venta de un 50%. Los costos totales eran 1.000.000, la producción mensual eran 1.000, ahí es sin el signo de peso, el costo de venta unitario va a ser 1.000 y el margen era 50, por lo tanto, cada empanada vale 2.000 pesos, o ellos la venden en 2.000 pesos, venta neta, obviamente hay que ponerle el IVA después. Por lo tanto, para calcular el punto de equilibrio, que es este punto donde estamos en que los costos y los ingresos son 0, necesitamos saber los costos fijos, ya lo habíamos terminado, 550.000, el costo de venta unitario, dijimos que cada empanada vale 2.000 pesos, el costo variable unitario es 450 y el punto de equilibrio entonces son 355 empanadas. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen que vender 355 empanadas al mes para cubrir todos sus costos. En este punto ellos no tienen ganancia. Por lo tanto, desde la empanada 356 hacia arriba, ellos recién empiezan a generar ganancias para su negocio. Entonces, eso es importante verlo, porque cuando no tenemos claro el total de los costos y lo que veíamos al inicio de identificar estos costos, saber cuáles son, cuánto cuestan, va a ser muy difícil saber cuánto es lo que necesito mínimo al mes para ser capaz de cubrir todo eso, quedarme como 0 pesos y de ahí en adelante empezar a tener este margen de ganancia para sus negocios. Entonces, el punto de equilibrio eran 355 unidades, pero ellos tenían una producción mensual de 1.000. Por lo tanto, en este caso, la ganancia mensual que ellos tienen es de 1.290.000 pesos. Todos estos cálculos van a ir en el Excel para que ustedes los puedan revisar. Y acá, obviamente, lo importante es la capacidad que ustedes tengan. Si nos devolvemos y vemos en el caso de cómo partimos el ejercicio, esta era nuestra fórmula. ¿A qué apuntamos hoy día? A generar los mayores ingresos, a tener nuestros costos identificados y disminuirlo en la medida que sea posible y apuntar a tener estos mayores márgenes. Estos márgenes son los que te van a permitir tener cierta salud financiera para tu negocio, para que este negocio sea sostenible en el tiempo, y obviamente va a tener que conversar con toda tu estructura de empresa, con tu flujo de caja, si estás o no estás endeudado, si tienes o no tienes otros tipos de activos disponibles de tu negocio, que ya es entrar a ver, sería como contablemente el balance completo de tu empresa y su estado financiero, pero aquí lo importante era poder mirar los ingresos, determinar estos costos y establecer estos márgenes de la manera lo más cercana posible para que su negocio hoy día sea fructífero y obviamente tengan márgenes positivos. Así que solo para ir cerrando, y ahí voy a cerrar con esto para ya responder las últimas preguntas.
Escriban su lista de costos, yo creo que esto es lo primero. Si todavía no tienen claro el monto, al menos escriban la lista de los costos y después identifiquen cuáles son fijos, cuáles son variables. Una vez que ya los tengan, traten de identificar al detalle los montos que cada uno de esos involucra y calculen cuáles son sus costos totales. Definan cuál es el margen que ustedes quieren ganar. Obviamente ahí si tienen muchos productos o muchos servicios puede que tengan márgenes diferentes por producto o servicio. Calculen cuál es el precio de venta que quieren obtener y lleguen a este punto de equilibrio para que ustedes sepan mes a mes cuánto es lo que tienen que vender. Entonces, ¿qué es lo otro que te ayuda al punto de equilibrio? Si tú ves que hay un mes que está bajo, ahí te lleva mentalmente a decir qué estrategia voy a implementar para poder cumplir con el mínimo, si es que sé que es uno de los meses bajos o tengo estacionalidad y hay meses que son más difíciles que otros, cuál es lo mínimo que tengo que vender, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿O qué estrategias voy a tomar? ¿Voy a pagar publicidad? ¿Voy a salir a vender? ¿Voy a mandarle correos a mis clientes? ¿Los voy a llamar? ¿Voy a tener a lo mejor una promoción especial para el mes? ¿Qué estrategias que ya tiene que ver con lo que ustedes decían como ventas van a tomar para fijar sus precios y para que su negocio finalmente pueda crecer y mantenerse siempre con numeritos azules, que es lo que todos buscamos? Insisto, el taller fue mucho más simplificado para algunos ejemplos. Yo creo que la idea era poder instaurar estos conceptos que ustedes ahora cuando vayan a mirar quizás van a pensar un poco más en cuáles son los costos reales que están asociados, cómo van a poder irlos cubriendo. A lo mejor no una estrategia que vayan a implementar el próximo mes, pero ya por lo menos van a estar pensando de estaré cobrando el precio real, a lo mejor puedo mejorar un poquito más mi precio y qué pasa si en el próximo contrato negocio nuevamente el precio con mi cliente, cómo le aporto valor finalmente para que él me quiera pagar lo que yo le estoy cobrando. Entonces son otras preguntas que están de fondo, pero un poco mirando esta base de los números que a veces también se nos escapa o tendemos a dejarla ahí como debajito de la alfombra cuando estamos desarrollando nuestros negocios. Así que yo con esto cierro, estamos justo en la hora que me había dado Maga. Excelente. Cualquier comentario o pregunta que quieran hacer, como les digo, me encuentran en todas mis redes como Pilar Valenzuela Toledo. Gracias a todos, a todas y nos vemos en el próximo taller. Gracias. Muchas gracias.